Desaparecí el día que descubrí que el bebé de mi esposa no era mío. Pasé 5 años en paz en las montañas rocosas de Colorado, hasta que ella me encontró. No vino a disculparse, sino a destruirme. Trajo un abogado, documentos falsificados y una exigencia de $175,000. Pero ella no sabía que mi vecino llevaba 5 años reuniendo pruebas. Tampoco lo sabían mis hijas, que creían que yo era el monstruo. Me llamo L. Hollis, tengo 58 años, y hace 5 años desaparecí después de descubrir que el bebé de mi esposa no era mío. Me encontró años después, y fue entonces cuando todo se vino abajo. Estaba partiendo troncos detrás de mi cabaña, cerca de Durango, Colorado, cuando escuché un motor. Un sonido distinto, demasiado suave para estas montañas. Un coche de ciudad, una camioneta negra con placas de alquiler, se detuvo en mi claro. Naen salió primero. Mi exesposa llevaba un traje color crema y tacones que se hundían en la tierra del monte. Un abogado bajó justo detrás de ella. Traje caro, maletín y ese tipo de agresividad calculada. «Hola, dijo Naen. «Necesitamos hablar sobre lo que nos debes». Me quedé junto al montón de leña, con la mano apoyada en el hacha. «¿Nosotros?», intervino el abogado. «Gregory Ashford, representante de la señora Hollis. 5 años sin contacto, 5 años de carga financiera sobre sus hombros», dijo él. «El bebé no era mío», respondí. «Ella sabe que fuiste su padre durante 25 años». La voz de Naen se endureció. «No tienes derecho a marcharte solo porque cometí un error. Porque tuviste una aventura», dije. «Te quedaste embarazada. Te negaste a terminar con él, incluso después de que lo descubrí». Gregory carraspeó. «La señora Hollis presentó documentación cuando usted desapareció. Informes policiales, evidencia de comportamiento errático. Sus acciones para proteger los bienes fueron justificadas». Sentí el pecho apretarse. ¿Qué acciones? La casa fue transferida a la señora Hollis. Su parte del aserradero se colocó en cuentas protegidas. Su jubilación fue liquidada. Sonrió ligeramente. Todo documentado, todo notariado. Nunca firmé nada. Tenemos su firma, registrada en el condado. Si sugiere falsificación, necesitará pruebas, y no las tiene. Naen se acercó. «Has estado escondido mientras nosotras luchábamos, mientras Juliet se preguntaba por qué su padre la abandonó. Mi hija mayor, 30 años ahora, 5 años sin verla». «¿Cómo está?», pregunté. Los ojos de Naen brillaron con algo parecido a triunfo. «Se casa este otoño. No estarás invitado. No quiere a un padre que huyó». $175,000, interrumpió Gregory. «Manutención, división de bienes, daños, pagas, y esto termina. Si te niegas, presentaremos un registro público en el condado de Mesa». Me miró con frialdad. «Todos sabrán quién eres». Miré a Naen, tratando de encontrar en ella a la mujer con la que me casé. Ya no estaba allí. «Vete», dije. 48 horas. El abogado dejó una tarjeta en el tronco. «Luego procederemos». Se marcharon. El polvo quedó suspendido en el aire del claro. Del otro lado, de pie, estaba Dale Hutchins, 73 años, veterano de Vietnam. No saludó, solo observó. El camino hasta asistencia legal llevó 4 horas atravesando pasos de montaña. Fui a una oficina 3 pueblos más allá, donde nadie conocía mi cara. La oficina era pequeña, luces fluorescentes tumbando arriba, pilas de expedientes por todas partes. Donde llega la gente cuando no puede pagar abogados de verdad. La mujer en el escritorio levantó la vista. 30 y tantos, pelo oscuro recogido, lentes deslizándose por la nariz. La placa decía, Jennifer Walsh. «¿En qué puedo ayudarle?». La silla de plástico crujió cuando me senté. El mismo sonido de cientos de personas desesperadas. «Mi exesposa me exige $175,000. Dice que abandoné a la familia. Dice que debo manutención por un niño que no es mío». Jennifer tomó un bloc y clicó su bolígrafo. «Empiece desde el principio». Y lo hice. Toda la verdad, tan fea como era. Llegar a casa del aserradero antes de hora. El bebé con los ojos de otro hombre. La prueba de paternidad. La confesión de Naen. Su negativa a romper con él. Mi decisión de irme. «¿Conservó los resultados de la prueba?», preguntó Jennifer. «¿Alguna evidencia de la infidelidad?». «No». La palabra pesaba. Quería un corte limpio. Tomé mi camioneta y me fui. Jennifer pensó unos segundos. «Eso complica las cosas. Sin evidencia,
esto se convierte en su palabra contra la de ella. Y señor Hollis, el hecho de que usted se fuera no le favorece. Abandono es abandono ante la ley. Tenía un socio, Terrence Boyd. Dirigíamos el aserradero en Kansas. Él me compró mi parte cuando me fui. Me pagó un precio justo. Si tiene los registros del negocio, podríamos demostrar que ella está inflando los valores. Eso fue hace 5 años, dije. Puede que no los conserve. Terrence nunca tira nada. Por temas de impuestos, siempre decía. Jennifer anotó el nombre. Llámelo, vea qué tiene. Sin documentos, señor Hollis, la situación es cuesta arriba. Al salir hacia mi camioneta, sentí el peso en el pecho. La ley no entiende de corazones rotos. No le importa que quedarse hubiera significado morirme lentamente en una casa llena de mentiras. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Papá, mamá me mostró los papeles del tribunal. Nos debes 175,000. ¿Cómo pudiste ocultar dinero mientras nosotras luchábamos? Juliet, mi hija creía que yo era un ladrón. Me quedé sentado, motor apagado, mirando el número de Terrence. No hablábamos desde hacía 5 años. Una vez me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y dejé de responder. Ahora necesitaba algo de él. La llamada sonó. 3 tonos. Lyall, dijo su voz, sorprendido, pero sin hostilidad. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. Observé a una madre joven intentando meter a su hijo pequeño en un edificio. Gente normal, problemas normales. Necesito preguntarte algo. ¿Conservas los registros del negocio de cuando me compraste mi parte? Los archivos de la sociedad, las declaraciones de bienes. Silencio. Sí, conservo todo. Por temas de impuestos. Pausa. ¿Qué está pasando? Se lo conté, de forma resumida. La demanda de Nain, las firmas falsificadas, el dinero que decía que debía. Dios, Lyall, su voz se volvió pesada. Lo revisaré esta noche. Te llamo mañana. Gracias. Dudó un segundo. Me alegra que hayas llamado. Me he preguntado cómo estabas. Colgamos. Me quedé allí, mirando cómo las luces fluorescentes parpadeaban en la ventana de asistencia legal. Jennifer ya estaba atendiendo a otro cliente, la crisis de otra persona. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro número. Habla Gregory Ashford. Quedan 46 horas, señor Hollis. Podemos resolver esto en privado o en público. Usted decide. Encendí el motor y conduje de vuelta hacia las montañas. Terrence llamó a la tarde siguiente. Estaba en el porche viendo cómo el sol se hundía detrás de las montañas, el café enfriándose en mi mano. La luz del porche de Dale seguía encendida al otro lado, constante como siempre. Encontré los archivos, dijo Terrence, pero es peor de lo que crees. Mi mano se aferró al teléfono. ¿Cuánto peor? Falsificó tu firma en la escritura de la casa. Tengo aquí el documento original de disolución de la sociedad. Tu firma no se parece en nada a la del registro del condado. La taza se me resbalaba entre los dedos. ¿Qué más? Tu fondo de jubilación. Ella lo liquidó 2 semanas después de que te fueras. La mayor parte del dinero lo transfirió a una cuenta a nombre de... Hizo una pausa. Kyle Brennan. Ese es él, ¿verdad? El hombre con el que estaba. Sí, es él. Hay más. La voz de Terrence bajó. El reporte de persona desaparecida que ella presentó cuando te fuiste. Dijo que estabas suicida, que actuabas de forma errática. Usó eso para obtener acceso de emergencia a tus cuentas. El aire de la montaña se volvió delgado. Suicida. Los agentes me entrevistaron entonces, dijo Terrence, con la voz quebrándose. No sabía lo que ella estaba haciendo. Me preguntaron si parecías deprimido después de que naciera el bebé. Yo dije, sí, parecía que algo no estaba bien. Pensé que estaba ayudando a encontrarte. Su respiración se volvió áspera. Yo le di las armas que necesitaba. Dios, lo siento. Miré cómo la luz desaparecía en el valle. Nain no solo había tomado mi dinero, había construido una historia legal donde yo era el villano. No lo sabías, le dije. Debí haberlo cuestionado, pero ella lloraba y Juliet estaba tan furiosa, y todos le creímos. Se detuvo. Voy a testificar. Diré que me equivoqué, que no sabía toda la verdad. Te lo agradezco, respondí. Colgamos. Me quedé allí, con todo el peso sobre mí. El mensaje de Juliet seguía en la pantalla. Escribí, el dinero que tu madre dice que escondí, ella lo robó. Las firmas son falsas. Puedo probarlo. Lo borré. Escribí otra cosa. Yo nunca te abandoné. Tu madre mintió sobre por qué me fui.
Lo borré también. Cualquier cosa sonaría como excusa, como ataque. Finalmente escribí: te quiero, siempre te he querido. No pude enviarlo. No lo creería. A la mañana siguiente, una mujer apareció en la casa de Dale. Tenía unos 60 y tantos, manejando un sedán con placas de Kansas. Habló con él 20 minutos. Luego vino hacia mi cabaña. Bajó con un sobre manila en la mano, ropa profesional, cabello gris recogido, mirada amable detrás de unas gafas de montura fina. «Señor Hollis», dijo, «me llamo Gloria Patterson. Trabajé como secretaria en el centro comunitario donde su esposa era voluntaria. Me ofreció el sobre. Creo que necesita ver esto». Dentro había fotografías. Naen y Kyle Brennan en eventos del centro comunitario. Fechas en el reverso. 7 años antes del embarazo. Los vi juntos durante años, antes de que usted supiera nada, dijo Gloria, en voz baja. La manera en que se miraban no era inocente. Respiró profundo. Cuando escuché que lo acusaba de abandono y que lo llevaba a juicio, no pude quedarme callada. Mi conciencia no me lo permitió. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años?» pregunté. «Porque me enteré de que por fin está luchando, que necesita pruebas». Me sostuvo la mirada. «Los hombres buenos merecen que alguien esté de su lado, señor Hollis, incluso cuando son demasiado orgullosos para pedir ayuda». Cuando se fue, extendí las fotos sobre la mesa. 7 años de mentira, documentados por alguien que simplemente había estado observando. Mi teléfono sonó. Era Jennifer, la abogada de asistencia legal. «Señor Hollis, revisé lo que su socio envió. La falsificación es demostrable. Junto con los registros financieros, tenemos un caso». Hizo una pausa, pero debe saber que su abogada alegará que su abandono justificó sus acciones. Dirán que era una mujer desesperada protegiendo a su familia, incluso con pruebas de falsificación. Lo intentarán. No será limpio. Y será público. Su hija escuchará todo. Miré las fotos sobre la mesa. 7 años de traición. Será público, dije. Ya no voy a huir. Esa noche, estaba de pie con las llaves de la camioneta en la mano, el motor encendido afuera, mapas abiertos en el móvil, rutas hacia Wyoming, Idaho, lugares aún más apartados. Podría cruzar la frontera del estado antes del amanecer. Podría empezar de nuevo, dejar que Neen se quedara con su victoria, permitir que Juliet mantuviera su historia simple del padre que la abandonó. Sería más fácil. Las llaves pesaban. Ya había hecho esto antes. 5 años atrás. Elegir la distancia en lugar del enfrentamiento. Eso me dio paz. Sí, pero también me trajo a este momento. Huir no había solucionado nada. Solo había aplazado lo inevitable. La vieja camioneta de Dale entró en mi entrada, bloqueándome. Bajó despacio, cargando una caja metálica que nunca había visto. Golpeó mi ventana. «Apaga el motor, L. Tenemos que hablar». «Dale, me voy. Es lo que hago. Puedes irte mañana si todavía quieres». Su voz firme, sin dramatismos. «Pero primero, mira lo que traje». Apagué el motor. Lo seguí hasta el porche. La caja era vieja, rayada, pesada. La abrió. Dentro había carpetas, docenas, organizadas, etiquetadas, con pestañas de colores. «¿Qué es esto?» Dale me miró con esos ojos que habían visto cosas mucho peores que una traición doméstica. «Tu munición. Llevo 5 años recopilándola». Mis manos se quedaron inmóviles. «¿Qué? Hace 5 años llegaste aquí con nada más que una camioneta y la mirada que yo reconozco», dijo. «La mirada de alguien que está cansado de estar donde no lo quieren». Abrió la primera carpeta. «Yo tuve esa mirada hace 40 años, cuando vine aquí. Mi esposa tuvo una aventura. Me dio una elección, quedarme y fingir que nunca había pasado nada, o irme y convertirme en el villano». El viento sopló, levantando polvo en el porche. «Me fui», dijo Dale. «No luché. Nunca conté mi versión. Pasé 40 años preguntándome si fui un cobarde». Su voz se endureció. «Cuando te vi, tomé una decisión. Si tu historia se parecía a la mía, no ibas a enfrentarla solo, ni con las manos vacías». Sacó documentos, escrituras de propiedad, estados bancarios, fotografías, declaraciones de testigos. Había investigado mi vida. «Te observé», continuó. «Escuché. Conduje a Kansas 6 veces en 5 años. Hablé con tus antiguos vecinos, con gente del aserradero, con personas que conocían a los dos». Me sostuvo la mirada.
Me costó la mayor parte de mis ahorros, pero soy viejo y vivo solo. ¿En qué más iba a gastarlos? Miré la montaña de pruebas. 5 años creyendo que yo valía la pena ser defendido, cuando yo mismo apenas lo creía. No tienes que pelear, dijo Dale. Puedes irte, conducir hasta Wyoming, empezar de nuevo. Hizo una pausa. Pero ya no tienes que huir con las manos vacías. Ahora tienes pruebas. Tienes la verdad documentada. Las llaves seguían en mi mano. Wyoming me esperaba. Idaho me esperaba. Otros 5 años de paz obtenidos mediante distancia. Pero mi hija estaba ahí fuera creyendo que yo era un ladrón. Y ahora tenía pruebas de que no lo era. Saqué el teléfono. Llamé a Jennifer Walsh. Tengo más documentación, le dije cuando contestó. Toda. ¿Puede reunirse conmigo mañana? La mano de Dale se apoyó en mi hombro. Firme, segura. Así me das las gracias, dijo en voz baja, plantándote. Mientras tanto, Juliet estaba en el garaje de su madre en Topeka, rodeada de cajas que guardaban trozos de una vida que creía conocer. Tom, su prometido, la ayudaba a buscar decoraciones para la boda. Naen había asegurado que estaban guardadas allí. «Esto es inútil», dijo Juliet, apartando una caja marcada, Navidad 2019. Tom sacó otra caja sin etiqueta. ¿Y esta? Dentro había herramientas, papeles viejos, una chaqueta. Juliet levantó la chaqueta de lona, gastada en los codos, pesada. Olía a serrín y a algo más, algo que tiraba del recuerdo. «¿Es de tu padre?», preguntó Tom. Naen apareció en la entrada. «¿Por qué estáis revisando eso? Tíralo». El tono cortante hizo que Juliet levantara la vista. «Solo estaba... Tíralo o dónalo. Me da igual. No lo quiero en mi casa». El rostro de Naen estaba tenso. Demasiado tenso. Después de que se fue, Tom murmuró. «Eso ha sido raro». «Sí». Juliet sostuvo la chaqueta. Sentía algo. En vez de donarla, se la llevó a casa. 3 días después, probándosela sin saber muy bien por qué, sintió algo en un bolsillo interior. Un papel arrugado en el forro. Un recibo. Amarillento. Doblado. Laboratorio Médico de Kansas. Prueba de paternidad. Resultados listos para recoger. La fecha. 5 años atrás. 6 semanas antes de que su padre se marchara. Juliet se sentó en la cama. El papel temblaba entre sus dedos. Tenía 25 años entonces. La prueba no era sobre ella. Su madre había estado embarazada cuando su padre se fue. Recordaba la tensión, las discusiones en voz baja. Luego, nada. Su padre simplemente desapareció. El bebé nació 7 meses después. Su medio hermano, viviendo ahora con su madre y Kyle. Buscó en su móvil. ¿Se puede hacer prueba de paternidad durante el embarazo? Respuesta, sí. Desde las 7 semanas. Su padre había sabido la verdad antes de irse. Así que su madre también. Juliet llamó a Naen intentando mantener la voz firme. «Mamá, ¿dónde están las fotos de hace 5 años? Las de justo antes de que papá se fuera». «¿Por qué preguntas eso?» «Álbum de boda. Tom quiere ver cómo era nuestra familia entonces». «Las tiré», respondió Naen. Eran demasiado dolorosas. Demasiado rápido. Demasiado defensiva. Juliet colgó. Miró el recibo. Su madre, que había guardado cada dibujo escolar, cada felicitación de cumpleaños, había tirado un año entero de fotos. Tom la encontró así. 1 hora después. «¿Estás bien?» «Encontré algo». Le mostró el recibo. Él lo leyó. Entendió. «Tu padre lo sabía. La prueba lo demuestra». La voz de Juliet se quebró. «He pasado 5 años odiándolo, diciéndole a todos que nos abandonó, y él tenía un motivo real. Deberías hablar con él». «No». La respuesta salió sola. 5 años de rabia. 5 años de vergüenza. ¿Él tuvo oportunidad de explicarse?», preguntó Tom. Juliet se quedó inmóvil. «¿O tú no se la diste?» Buscó el número de su padre en el móvil de su madre, guardado bajo «hombre muerto». Escribió: «Encontré algo en tu chaqueta. Un recibo de un laboratorio. Prueba de paternidad. Fecha de hace 5 años». Pasaron horas sin respuesta. Creyó que no contestaría, hasta que el teléfono vibró. «El test demostró que el niño que tu madre esperaba no era mío. Ella conocía los resultados antes de que yo me fuera. Siento que lo estés descubriendo así». El mundo se inclinó. Juliet leyó el mensaje otra vez, y otra. Fue a casa de su madre sin avisar. Entró y encontró a Naen y Kyle en la cocina. Café, periódico, normalidad. De repente, todo parecía obsceno. «Estabas embarazada cuando papá se fue», dijo Juliet.
¿Era su hijo? El rostro de Naen se puso blanco, luego rojo. Esto es exactamente lo que él quiere, ponerte en mi contra. Respóndeme, ¿era su hijo? No importa de quién fuera, él se fue. Él abandonó sus responsabilidades. No estás respondiendo. Las manos de Juliet se cerraron en puños. Le fuiste infiel, ¿verdad? Tu padre era frío, distante. Yo estaba sola. Kyle me prestó atención, me hizo sentir valorada. Las palabras salieron rápidas, defensivas. Kyle era mi profesor de gimnasia, dijo Juliet, la voz quebrándose. Yo estaba en el instituto. Kyle se levantó. Naen dejó de hablar. Deja que el abogado se encargue de esto, dijo Kyle, en voz baja. ¿Abogado? Juliet los miró a ambos. ¿Qué abogado? Naen se limpió lágrimas demasiado fáciles. Tu padre nos debe dinero, Juliet, por ti, por la vida que destruyó. No está luchando contigo por mí, está luchando porque le robaste. Protegí lo que era mío. No era tuyo. Juliet retrocedió hacia la puerta. Nada de eso era tuyo, y lo sabías. Si vas con él, la voz de Nain temblaba. Si lo eliges a él en vez de a mí, estarás eligiendo a un hombre que te abandonó, un cobarde. Juliet se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué? Me voy a Colorado. Voy a escuchar su versión, la verdadera. Juliet, no... Tú ya no decides quién es mi familia. Envió un mensaje desde el coche. Tom se sentó en el asiento del acompañante sin que ella tuviera que pedirlo. Voy a Colorado, escribió. Tenemos que hablar, solo tú y yo. La respuesta llegó casi de inmediato. Tu madre estará aquí mañana con su abogado para una reunión. Ven si quieres la verdad. Tom la miró. 8 horas de viaje. Yo conduzco o navego. Gracias. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? Juliet apretó el volante. El recibo seguía en su bolsillo. Preguntar lo que debí preguntar hace 5 años. El coche de Juliet llegó 3 horas antes de lo previsto, levantando polvo en la luz del amanecer. Él la observó desde el porche, calentando sus manos alrededor de una taza de café. Dale estaba a su lado, callado, leyendo la situación como si siempre supiera cuándo hablar y cuándo no. Ella bajó sola. Tom se quedó en el coche, dándoles espacio. Padre e hija se miraron a través de 5 años de silencio y mentiras. Ella se parecía a Naen cuando era joven. Mismo pelo oscuro, misma postura cuidadosa, pero los ojos eran de él, cansados, heridos, buscando algo que pudiera sostenerse. Dime la verdad, dijo Juliet, toda, y no te atrevas a mentirme para protegerme. Él señaló las sillas en el porche. Ella dudó, pero subió los escalones y se sentó lo más lejos posible. Dale desapareció dentro, dejando privacidad, pero sin irse del todo. Necesito saber por qué te fuiste, dijo Juliet. Con tus palabras. Él dejó la taza, miró hacia las montañas. Volví del aserradero antes de tiempo. Tu madre estaba sosteniendo a un bebé. El bebé tenía los ojos de Kyle. Yo lo había visto en tus eventos escolares. Lo supe en el acto. Solo por verlo, ya sospechaba. Cómo se apartaba de mí. Cómo brillaba cuando alguien decía su nombre. El bebé solo lo confirmó. Se obligó a mirarla a los ojos. Hice la prueba de paternidad al día siguiente. Salió como pensaba. No era mío. Entonces te fuiste. Nos abandonaste. Se lo mostré a tu madre. Ella no lo negó. Dijo que estaba sola. Que yo era demasiado callado. Demasiado aburrido. Que Kyle la hacía sentirse joven. Su voz no se quebró, pero algo en el aire sí. Le pregunté si quería divorciarse. Dijo que no, que podíamos arreglarlo. Las manos de Juliet apretaron los brazos de la silla. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque no dejó de verlo. Me dijo que era yo el que estaba siendo irracional, que debía aceptar la realidad y ayudar a criar al bebé. Él negó con la cabeza. No podía vivir así. No podía morirme lentamente en una casa llena de mentiras. Podrías haberme llamado. Podrías haberme explicado. Tenías 25 años. Tu vida avanzaba. Creí que estarías mejor si no te arrastraba a esto. Hice mal. Respiró hondo. Intenté llamar una vez. No respondiste. Tu madre me dijo que habías dicho que estaba muerto para ti. Juliet sacó el recibo de su bolsillo. Ella me dijo que habías tenido un colapso, que estabas inestable, peligroso. Estaba destrozado, respondió él, pero no loco. Sabía exactamente por qué me iba. Dale salió, dejó una taza frente a Juliet y volvió a apoyarse en la pared, guardián silencioso. El bebé, dijo Juliet en voz baja. Mi medio hermano. ¿Dónde está ahora? Con tu madre y Kyle. Se casaron como un año después de que me fui.
El rostro de Juliet se quebró. Se casó con él, y todo ese tiempo me llamó hija de un irresponsable. Ella tomó decisiones malas, pero eso es entre ella y yo, dijo él suave. Tú no tienes que odiarla. Sigue siendo tu madre. ¿Cómo puedes hablar así? Ella te destruyó. No me destruyó. Estoy aquí. Construí algo verdadero. Sonrió con tristeza. Y tú estás aquí. Eso no es destrucción. Es supervivencia. Dale se movió entonces. Colocó una caja metálica sobre la mesa entre ellos. Tu padre no es el único que ha estado reuniendo la verdad, dijo. Juliet miró las carpetas dentro. ¿Qué es esto? 5 años de pruebas, respondió Dale. Firmas falsificadas, dinero robado, informes falsos, todo documentado. Él abrió la primera carpeta. Juliet vio la escritura con la firma falsificada, luego los registros bancarios, luego el reporte donde Naen afirmaba que él era suicida. Ella hizo todo esto, susurró Juliet. Todo, confirmó él. En las 2 primeras semanas después de que me fui. Lo planeó desde el minuto en que me alejé. Juliet encontró la carta que él había escrito para sí mismo. La letra era suya. El dolor también. La escribiste el día que te fuiste. No recuerdo haberla escrito. El notario la guardó cuando no volví. Juliet dejó la carta con cuidado. Ella me dijo que habías tenido un brote, que no se te podía confiar. Yo no estaba roto, solo estaba terminado, dijo él. El teléfono de Juliet vibró. Lo miró. Su rostro se endureció. Mamá quiere saber dónde estoy. Levantó la mirada hacia él. Su reunión con el abogado es dentro de 2 horas. Me quedo. Quiero estar cuando le muestres la evidencia. Juliet, va a ser feo. Ella va a luchar. Bien, dijo ella, firme como acero bajo la piel. Necesito verla cuando ya no pueda mentir. 1 hora después, apareció otro coche. Sedán viejo, placas de Kansas. Una joven bajó, 20 y tantos. Los ojos de él, la mandíbula de Naen. Nora. Juliet se levantó del porche. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, respondió Nora, serena. Escuchar la verdad. ¿Tú sabías dónde estaba? La voz de Juliet subió de golpe. ¿Todo este tiempo lo sabías? Nora subió los escalones. Mantuvimos contacto al principio de forma anónima, luego llamadas ocasionales, y no tengo por qué justificarme, considerando que tú lo borraste sin hacer preguntas. Chicas, empezó él. No, respondieron ambas a la vez. Nora habló, sin subir la voz. Hace 3 años, en el funeral de la abuela, sugerí invitarlo. Tú me llamaste traidora. Dijiste que si quería ponerme del lado de un muerto de hambre, que lo hiciera sola, porque él abandonó a la familia, porque mamá te dijo que lo hizo. Juliet la miró, vacía de palabras. Nora continuó. Hay una diferencia, Juliet. Yo soy periodista. Yo investigo para vivir. Y lo que encontré no coincidía con la historia de mamá. Juliet se quedó mirándola. 3 años de silencio entre ellas. Has estado en contacto con él todo este tiempo, dijo Juliet. Alguien tenía que asegurarse de que estuviera bien, respondió Nora, mirando a su padre. Alguien tenía que creerle. Él se quedó entre sus hijas, y en ese momento los años de distancia se volvieron reales, pesados, presentes. Nora vino a verme 2 veces, dijo él en voz baja. Nunca me pidió más de lo que podía dar. Solo quería saber que seguía vivo. La ira de Juliet se quebró. Se volvió otra cosa. Vergüenza, quizá. Arrepentimiento. Debí haber preguntado, susurró. Debí haber cuestionado la historia de mamá. Eras su hija, respondió él, con suavidad. Se supone que una hija le cree a su madre. Incluso cuando miente, añadió Nora, acercándose a Juliet. Papá se fue después de saber la verdad del bebé, Jewels, y mamá lo buscó 5 años después, no para disculparse, para robar más. Las palabras quedaron flotando. Ahora no eran un titular sensacionalista, eran la realidad compartida entre 2 hermanas. Lo sé, dijo Juliet. Sacó el recibo de la prueba de paternidad. Encontré esto, por eso estoy aquí. Nora miró el papel amarillento, luego miró a su hermana. 3 años de dolor entre ellas. 3 años que de repente se sentían innecesarios. Siento haberte llamado traidora, dijo Juliet. Siento que te dejé creyendo mentiras tanto tiempo, respondió Nora. Debí luchar más para que me escucharas. Las 2 se quedaron así. Dale y L observaban cómo los hilos de manipulación empezaban a romperse. Entonces apareció una camioneta negra en la carretera de la montaña. Naen y su abogado. Ya está aquí, dijo Nora.
Juliet enderezó la espalda. Entonces, terminemos con esto. Por primera vez en 3 años, las hermanas se pusieron de pie juntas, lado a lado, unidas. L estaba entre ellas, firme, presente. Dale cruzó los brazos junto al marco de la puerta. Jennifer Walsh ya tenía las carpetas ordenadas sobre la mesa. Naen subió los escalones con Gregory Ashford detrás, como si aún tuviera poder. Pero algo había cambiado. Lo sintió de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó Naen al ver a sus 2 hijas allí. «El ajuste de cuentas», dijo Nora, simplemente. Jennifer comenzó sin rodeos. «Señora Hollis, tenemos documentación de varios delitos. Falsificación, fraude, informes policiales falsos. ¿Desea revisar las pruebas antes de continuar?». Gregory levantó la mano. «Señora Hollis, necesito hablar con usted en privado». «No», dijo L. Su voz era firme. «Lo que haya que decir, se dice delante de mis hijas. Han vivido con mentiras suficiente tiempo». Jennifer colocó los documentos sobre la mesa. «Su firma original en la disolución de la sociedad», dijo, «y la firma registrada en la escritura de la casa». Las mostró una al lado de la otra. «No coinciden». El rostro de Naen perdió color. «Registros bancarios», continuó Jennifer. «Su cuenta de jubilación liquidada. Los fondos transferidos a la cuenta de Kyle Brennan. Luego, el informe policial. El mismo día que el señor Hollis se fue, usted declaró que estaba suicida. Utilizó ese informe para acceder a sus cuentas. Todo está registrado. Estaba protegiendo a mi familia», dijo Nain, pero su voz ya no tenía fuerza. «Estabas cubriendo tus huellas», dijo Juliet. Su voz temblaba, pero no retrocedió. «Encontré el recibo de la prueba de paternidad, mamá, en la chaqueta que me dijiste que tirara». Los ojos de Naen se abrieron con impacto. «Juliet, no entiendes. Entiendo que tuviste una aventura, que te embarazaste y que destruiste a papá cuando él no quiso vivir dentro de tu mentira». Nora dio un paso adelante. «Llevo 2 años investigando, mamá. Tengo correos entre tú y Kyle desde hace 7 años. Planes para estar juntos una vez que arregles lo de papá. Eso escribiste. Texto literal. ¿Me estabas espiando?». La voz de Naen subió una octava. «Estaba encontrando la verdad que tú te negaste a decir», respondió Nora, fría. «Alguien tenía que hacerlo». Gregory se levantó abruptamente. «Señora Hollis, me retiro de su representación. Usted necesita defensa penal, no civil». Guardó su maletín. «No fui informado de los documentos fraudulentos. No puedo arriesgar mi licencia». Y se fue, sin una palabra más. El silencio fue enorme. Kyle apareció al pie de la escalera, atraído por el alboroto. Al ver la escena, empezó a retroceder hacia su coche. «Ni se te ocurra», dijo Juliet desde lo alto. «No te toca huir». Kyle se detuvo, hombros encogidos. «¿Sabías de las firmas falsas?», preguntó Juliet. «¿Del dinero robado?». Su silencio fue suficiente respuesta. «Fuera de mi propiedad», dijo L, tranquilo. «Pero había acero debajo. Los 2. Y si vuelves a acercarte a mis hijas, la conversación será otra». Kyle prácticamente corrió hacia su coche. Naen se quedó sola. Todo lo que había construido se desmoronaba a la vista de sus hijas. «Hice lo que tenía que hacer», susurró. «Hiciste lo que quisiste», respondió L. «Eso no es lo mismo». «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella, mirando a Jennifer. «2 opciones», respondió la abogada. «Opción 1, cargos penales, juicio, posible cárcel. Todo se vuelve público». Sacó otro juego de documentos. Opción 2, firmas una confesión completa, devuelves el dinero, admites públicamente el fraude y aceptas alejarte de él para siempre. «Y si elijo la opción 2, escribes un cheque», dijo Jennifer, «y te vas». Las manos de Naen temblaban cuando tomó el bolígrafo. «Mi reputación será destruida». «Tu reputación se construyó sobre mentiras», dijo Nora, sin pestañear. «Ahora se construirá sobre la verdad», firmó. Uno por uno, los documentos se llenaron de tinta. No hubo victoria en la mirada de sus hijas, solo tristeza por la madre que creyeron tener. Cuando terminó, se levantó para irse. Se detuvo en el primer escalón. Miró a L. «Te amé alguna vez, antes de que todo saliera mal». «Lo sé», respondió L. «Pero el amor sin honestidad no es amor. Solo son mentiras cómodas». Ella se fue, y el sonido de su coche desapareció en el silencio de la montaña. 4 meses cambiaron la forma de las cosas, de formas pequeñas y profundas.
El acuerdo legal se resolvió sin resistencia. Naen devolvió la mayor parte del dinero. Aceptó un acuerdo que le evitó la cárcel, pero que exigía servicio comunitario y una admisión pública de fraude. El periódico local publicó la historia. Pueblo pequeño, gran escándalo, pero él quedó vindicado. Juliet fue a visitarlo 2 veces al mes. Todavía lo llamaba Liyal, no papá. La palabra estaba ahí, calentándose despacio, como nieve derritiéndose bajo el sol de primavera. Había pospuesto la boda. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. Tom lo entendió. Buen hombre, ese. Nora visitaba más. Había aceptado un contrato de periodismo freelance que le permitía trabajar a distancia. Pasaba semanas en una pequeña cabaña que había alquilado 20 minutos montaña abajo. Cerca, pero sin invadir. Reconstruyendo, sin presionar. El sábado antes de Acción de Gracias, las 2 hijas fueron a cenar. Él cocinó filetes en la parrilla que Dale le había ayudado a construir. Nada especial. Buena carne, acompañamientos sencillos, comida honesta. Hablé con mamá ayer, dijo Juliet mientras comían en el porche. El aire de noviembre era frío pero claro. Me preguntó si te había invitado a la cena de Acción de Gracias en su casa. ¿Y qué dijiste?, preguntó él. Que iba a pasar Acción de Gracias aquí, con mi padre, con mi hermana. Juliet lo miró directo. No lo tomó bien. Se adaptará, dijo Nora. ¿O no? Pero ya no dejamos que sus decisiones gobiernen las nuestras. Dale apareció desde el claro, llevando una tarta. Helen hizo de más. Pensó que les vendría bien postre. Helen era la hija de Dale. Había venido desde Denver el mes anterior. Habían estado distanciados 15 años. Su reconciliación había empezado cuando supo lo que Dale había hecho por Lyall. Curioso cómo la verdad se contagia. Dale las gracias de nuestra parte, dijo él. Después de la cena, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, los 3 se sentaron en sillas en el porche. Él en medio, sus hijas a cada lado. No la familia que había perdido, la familia que había recuperado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Juliet en voz baja. ¿Por qué te quedaste lejos tanto tiempo, incluso después de saber que tal vez te escucharíamos? Él lo pensó. El viento movió las hojas secas a sus pies. Miedo, dijo. Miedo de que me rechazaras otra vez. Miedo de que decir la verdad te hiriera más que las mentiras que ya vivías. Miró a sus 2 hijas. Me equivoqué. La verdad duele, sí, pero las mentiras destruyen. Debí haber luchado antes. Luchaste cuando importaba, dijo Nora. Eso es lo que cuenta. La mano de Juliet buscó la suya. Tímida, insegura, real. Siento no haber hecho preguntas hace 5 años. Las estás haciendo ahora, respondió él. Eso requiere más valentía que acertar a la primera. Se quedaron allí mientras la noche caía sobre las montañas. 3 personas que habían encontrado el camino de vuelta entre ruinas y tiempo. Lyall, dijo Juliet suave. Dime, ¿estaría bien si intento llamarte papá? Solo para ver cómo se siente. La garganta se le cerró. Me gustaría mucho. Bien, entonces, susurró ella. Le apretó la mano. Papá. La palabra quedó suspendida en el aire frío de noviembre. Simple. Verdadera. Ganada. Nora apoyó la cabeza en su hombro. La próxima semana celebramos Acción de Gracias aquí. Aviso. Yo no sé cocinar. Yo me encargo del pavo, dijo él. Ustedes traen los acompañamientos. Hecho. Desde la ventana, Dale levantó su taza de café en un saludo silencioso. Viejo veterano. Guardián de evidencia. Guardián de verdad. El hombre que creyó cuando creer importaba. Las montañas se mantenían eternas a su alrededor. Las mismas que habían visto llegar a él 5 años antes. Roto y huyendo. Ahora lo veían renacer. Presente. Entero. Ya no huyendo. Solo viviendo. Honesto. Imperfecto. Real. El porche tenía ahora 3 sillas. No una. Café compartido en silencio cómodo. Una familia reconstruida sobre la verdad y no sobre la obligación. Hogar.